Yo nunca había O sea, venido a Lima. Tú conoces Lima gracias a la música. Sí, gracias a la música. Nunca había venido a Lima y me acuerdo que me vine con mi papá y mi mamá y para la sala de grabación trajimos pues bastante choclo, cuye, papa, ¿no? Porque allá se acostumbra Claro, pues, el siempre trueque. llegar con algo, Con algo, claro. llegar. Siempre en la sala de grabación haces dos pasadas de voz, ¿no? Uno que es la pista y otro ya como que arreglas algunas cositas que te has ido de la nota y todo, ¿no? Y yo me acuerdo que solo hice la pista y mi papá no quiso que yo arreglara, que yo hiciera algunas correcciones, ¿no? Me dijo, Que se quede no, así. no, no, está bien, lo vas a malograr así. Dice, no, está bonito así, así. Yo no lo conocía, No lo no conocías. sabía, no conocía de promotores, ¿no? Pero ya pues él ya era muy conocido, Claro. ¿no? Yo llegué con mi disco y me acuerdo que estaba, creo que en una reunión de amigos y mi disco lo puse y ya, lo veré. Pasaron de ahí como 2 años, aún después todavía, ¿no? ¿Qué tal amigos, amigas del Perú, de América, del mundo entero? Estamos a través de esta transmisión virtual presentando el podcast Cuéntamelo Todo. Hoy tenemos una visita sensacional gracias a Natalie Arquínigo, gracias Edwin Quintana de Arquínigo, que está presente el día de hoy en lo que es la producción, el streaming, en lo que significa todo el trabajo técnico, un aporte profesional excepcional y espectacular. Un servidor, Gilbert Causto, quiero presentar y estoy emocionado, me siento nervioso. Se vino con su cordillera negra, con su cordillera blanca, se vino con su huascarán, con su guandoy, se vino con cosas maravillosas. Bella, espectacular, juvenil. Nos referimos a Flor Angélica Javier Roque, que está aquí. Sí, es verdad, está con nosotros. Bueno, un aplauso, chicos, por favor. Flor Angélica Javier Roque está con nosotros, artísticamente conocida como Flor Javier. Bienvenida aquí al podcast Cuéntamelo Todo. ¿Cómo está, Florcita? Buenos días. ¿Cómo estás, amigo Gilbert? Realmente contenta, feliz de estar en esta linda programación donde me dicen que prometes sacarme todo, Sí, que yo lo cuente todo hoy día. Por favor, levanta la mano, levanta la manito. Juráis ante Dios, juráis ante todos los santos y ante la patria decir toda la verdad, sin mentiras, sin guardártelo nada. Claro, todo. Siempre ¿Prometes o no prometes? verdad, sobre todo ante el público que nos está viendo. Por supuesto que ahorita. sí. ¿Qué tal, Florcita? Una alegría enorme desde Ancash, cuna de grandes juglares de nuestro folclor nacional, cuna de Pastorita Guaracina, Sí, cuna del jilguero del Huascarán, cuna de grandes compositores, Florcita, y hay una enorme responsabilidad en tu nombre, en tu presencia, en tu apellido, el de seguir llevando adelante el buen nombre de Ancash y de la tierra que te vio nacer. ¿Qué te parece esa responsabilidad que Dios te pone en el camino? Bueno, para mí es algo nuevo, un reto muy bonito, sobre todo seguir cultivando la música y ser ancashina pues aún más, ¿no? Con más responsabilidades. Y agradezco realmente a todo el público ancashino que ha sido el primer público en brindarme el apoyo, ¿no? Eres profeta en tu tierra, se podría decir. Sí, para que gracias a Dios tengo el respaldo de mis paisanos. Se podría decir, empezando desde la falda del hermoso Nevado Huascarán, que es mi tierra natal, Aruay. De ahí pues viene Ranreirca y Yungay. Y La sobre tierra de todo la Ancash. princesita de Yungay. Princesita yungaína, ¿no? Es una referente hoy por hoy a todas las artistas. Yo pienso, Flor, que debemos de sentirnos agradecidos, bendecidos a Dios, porque nos permite vivir haciendo lo que más nos gusta. Sí, estoy Yo creo contenta, que es agradecida. un privilegio. Así es, ¿no? Agradecida con Dios, sobre todo con mis padres, mi familia que siempre pues me ha apoyado, ¿no? Yo creo que gracias a la familia que siempre te da ese empujón, uno pues puedes seguir adelante, luchando por tus sueños, que nada es imposible, ¿no? Por ejemplo, yo contarte que vengo del campo, soy de padres agricultores, que realmente que mi mamá no ha terminado sus estudios, creo que se quedó en primer grado de primaria. Ustedes son 6 hermanos. Bueno, hemos sido 7, pero de los 7 Falleció uno de tus hermanitos. y
con lo cual pues nos quedamos 4 mujeres y un caballero. Cuando he sido chiquita pues me he dedicado bastante a lo que es el campo, ¿no? Ajá. La agricultura me gusta mucho. Hasta ahorita voy a ver mis plantitas que Claro. tengo también y sobre todo cocinar pues lo que es comida de la zona también, ¿no? Así es. ¿Cuáles son poco los de platos todo. de la zona? Como el picante de cuy, el chicharrón, el puchero, tantos platos que existen por allá, el mar. Por supuesto, y eso te enseñaba tu mamita. Me enseñó mi mamá, ¿no? Una mujer que ha sido muy inteligente, la verdad. Mi mamá no habrá sabido hasta el momento escribir y leer, pero sí es una mujer muy inteligente para los negocios. Y todas las negociantes de Yungay la conocen porque sabe sumar, restar, sacar las cuentas a su manera. Lo pero básico. Pero lo hace muy bien. Claro. Más sumar, restar ya se olvida un poquito. Más No. sumar, todo es suma. Y ahora te está aprendiendo también un poco a usar ya el celular Claro. táctil, ¿no? Me dice, Ajá. ya está aprendiendo ya. Porque ya en todo lugar hay señal de internet, en todo lugar ya comienza. Luego viene tu afición por lo que es el campo. El campo, Y ¿no? por Sí. supuesto cocinar. Y lo de la repostería, las pastas. Sí, me gusta bastante Ajá. la repostería, ¿no? Claro. Por ahí te dicen la competencia de Charito del fondo Sí, y sitio. por el chifón, ¿no? Por el Ella tiene chifón. su chifón, yo tengo mi queque. Tienen que probar el queque de Flor Javier. Y bueno, no nos hablaste de tu primer romance, de cómo está ese corazoncito. Cantas tú locura de amor, cantas temas dedicados al amor, al desamor. Pero bueno, ¿cómo te enamoras por primera vez? ¿Cómo sientes ese bichito? ¿Quién es el que te movió el piso por primera vez? ¿Cómo así? Cuéntanos algo de tu vida amorosa, Florcita. Ay, bueno, yo creo que todos tenemos una ilusión en Ajá. el colegio, ¿no? Muchas personas me dicen, ¿por qué cantas canciones de amor? Ya te engañaron. No te Cuando canto de aferres. desamor, te engañaron. Ajá. De amor dicen, ya estás enamorada, todo. Ajá. Yo siempre mayormente me he fijado en el público. Al ver a ellos es como yo lo canto, ¿no? Claro. Porque en un concierto pues miras cómo la gente está debajo, si llora o sufre o se alegra o lo dedica a alguien esa canción. Y sobre todo por mis hermanas, que siempre pues tenían sus historias de amor por aquí, por allá, que más vivencia han tenido porque Claro. son un poco mayores que yo, ¿no? Y nada, yo te podría decir que hasta el momento me quedé con el primer amor que conocí en el colegio en el 5º año, cuando año. empecé a cantar. Cuando empezaste a cantar. ¿Qué locura has hecho por amor? ¿Hasta dónde llegaste? No, bueno, locuras no, simplemente he sido una chica así, que respetar sobre todo el trabajo con el amor, así, ¿no? Siempre conllevarlo, porque gracias a mi padre pues que me tenía así, bien educadita. Claro, bien educadita. Así es. Pero ¿alguna vez has tenido alguna decepción? Creo que lo normal de cuando uno pues se enamora, se ilusiona, algunas peleas por tonterías, como los enamorados que Claro que seguramente sí. no se entienden, ¿no? Y luego una peleita y con un buen besito se Ya, soluciona claro, todo. como todo el público que nos está viendo. Claro que sí, todo tiene solución en esta vida. Y cuando hay amor, todo fluye. Todo fluye, Y ¿no? todo sigue y todo continúa. ¿Qué le quieres decir a las chicas que sufren mucho por amor? Se obsesionan y piensan que si van a terminar con ese amor, se acabó el mundo. ¿Qué le quieres decir? Yo he visto muchas chicas, inclusive en tus eventos, las chicas están llorando cuando cantas un tema, derraman lágrimas, sus ojos rojos, sufren por alguien. Yo pienso que llegar al exceso tampoco es bueno. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías tú a las chicas que sufren por amor? Y yo sé que cuando ellas están pasando ese momento no nos van a entender, porque yo he vivido de cerca con mis hermanas, como te digo. No le eches la culpa a tus hermanas, para mí que tú también has vivido. Está También bien, un poco por ahí, ¿no? Ah. Cuando uno estás en esa etapa no entiendes, ¿no? Ajá. El que te está aconsejando Manda es el malo. corazón. Es malo. Dices, no, porque seguro no me quiere ver bien, por eso ya me está diciendo, ¿no? Pero decirles pues que cuando pasas esa etapa de haber llorado, sufrido, dices, ay, que por él o que por eso, que cómo fue, cómo pude llegar No eres ahí. tan ciega. Ajá, ¿no? Entonces decirles a todas pues que es parte de la vida, sufrir, cuando uno se enamora pues
es para eso, ¿no? Pero hay algunas que les gusta sufrir porque viene otro, conocen otro y de nuevo lo ves llorando por el otro. Claro, hay personas que creo que se enamoran más rápido Ajá. también, ¿no? Y también otros pues se desilusionan rápido, personas que no les gusta estar solos. Y de ahí le echan la culpa al varón. Al varón. Así es. Pero yo creo que no, son etapas que nos pasan en la vida para poder experimentar, como dicen, pues, de los amores que uno vamos teniendo, llegue el amor verdadero como para que te quedes, ¿no? Para siempre. Claro que sí, aunque eso de para siempre, a veces todo tiene un final, a veces hay que quedarse con los buenos recuerdos. Claro, también, Ajá. también. Lo que el destino nos prepara, ¿no? ¿Cómo es esa frasecita en cada canción? Tú tienes ahí tu pensamiento filosófico. Ahí, no te aferres. No te aferres a un amor que duele más de lo que vale. De Es lo que que vale. no solo es en el amor, también Ajá. hay amistades, hay personas que quieres mucho y te aferras, ¿no? Ajá. Lo das todo y ellos nada por ti, algo así, Bueno, ¿no? y a veces nos dejamos llevar por la envoltura y no vemos el corazón de la gente. Sí, también. Como vemos una chica bonita, un chico guapo, bonito, y de ahí Por dentro nada. hay que saber, así es, hay que pelarlo, ¿qué? Para saber cómo es por dentro. Pero ahí están Lo tus... más importante Ajá. son los sentimientos, el trato, el cariño, el respeto en una Claro relación. que sí. Eso es lo más importante. El apoyo mutuo, ¿no? De cumplir ambas partes sus sueños. Mirar hacia un solo objetivo los Ajá, dos. también. ¿Qué es lo que desean en la vida? Qué importante tu adolescencia allá en tu tierra, Arhuay, viviendo al lado de tu padre, que fue músico, pero que de repente él no logró tampoco sus sueños, pero a través de tu persona, él se siente realizado. Sí, mi papá ahora hace eventos, es un promotor muy querido allá, ¿no? Y hace eventos y también sigue pues en la chagra, le gusta, ¿no? Le encantan a mis padres. Claro. Hasta ahorita no se quieren despegar, yo les digo que no vayan, que ya no hagan, pero es que es su mundo, como dicen, les gusta. ¿Tienes temas de tu propia autoría? Sí, ¿Siempre te ha nacido la vocación por escribir letras? sí, yo desde chiquita me ha gustado. En el colegio sí era una chica aplicada, Ajá. no de los mejores, pero de ahí, ¿no? Siempre en los segundos o tercer puesto. Claro, o sea, sí Y- tenías, por supuesto que sí, si querías ser doctora, imagínate. Sí, la verdad por ahí, gracias a Dios, ¿no? Ajá. Que mis padres me han podido dar una buena educación. ¿Has tenido oportunidad de encontrarte con tus maestros, Sí. con quienes tus compañeros de estudio? ¿Ellos qué te dicen al verte ya en la televisión, al verte en los escenarios? Bueno, yo cuando estudié hasta quinto año de primaria he estudiado, de mi pueblo Arhuay, un poco más arriba queda el lugar, se llama Encayoc, ¿no? Ahí yo estudiaba sola con mi hermana, 2 hermanas y las demás estudiaban en Arhuay, ¿no? ¿Ya? Y mis profesores hasta el momento siguen haciendo estudiar ahí y cada año pues yo les llevo desde que Dios me ha dado este don de cantar, de poder tener un poquito más, los juguetes, comparto con ellos, con los profesores, ¿no? Y me dicen, ¿te acuerdas de nosotros, Florcita? Sí, le digo, profesor, siempre, ¿no? Cada año. De repente en las fiestas de Navidad, Sí, cada año voy a compartir con ellos y realmente pues, mira cuántos años han pasado Claro. y ellos siguen ahí nombrados. no nos has saludado en quechua, te he escuchado cantar en quechua, te he escuchado muchos temas en quechua, de niña de igual manera, pero por favor puedes saludar a la gente que nos está viendo de repente allá en Siguas, en Ancas, Carlos Fermín Fiscarral, Antonio Raimondi, Yamellín, en Huaraz, Caraz. Te están escuchando, salúdalos en quechua. Salud, ¿qué le quieres decir en quechua a toda la familia de Ancash? Bueno, a ver, imanotan que caían que paisano con no que hecho contaré que historia tu poquito más ta ya charian equipak agradezco allá para apoyo ta brinda ya más que kanko no y siempre mari tierra en sakpaka kutire kamo y ari cada un poquito más no contaría que historiata campaisano con la música que imano no kayashkata, ¿no? Y gracias. Ahora tradúcenos en inglés, ¿qué has dicho? Bueno, los estoy Bueno, saludando, francés. agradeciendo, ¿no? Que me brindan el apoyo ahorita aquí en una entrevista contando un poquito más de mi Por historia, sobre todo pues lo que son de mis paisanos que aún más saben, ¿no?
Claro que sí. Bueno, el quechua ancaicino hay una diferencia, ¿no? Con el quechua de Huancayo y el quechua cusqueño. Sí, porque nuestro quechua ya es un dialecto, ¿no? No Es es un un quechua dialecto. neto no es, Ajá. pero es un quechua que allá pues nos entendemos de esa Porque Ciro manera. Quispe también sabe quechua bastante. También sabe quechua bastante. Pero bueno, es diferente. Pero Eso. también has cantado temas en quechua. Sí, yo tengo temas en quechua Ajá. propios porque siempre mi papá me lo ha escrito y la última primicia que saqué, mi mamá también me ha apoyado en escribir, ¿no? En lo que es quechua. En lo que es quechua, ellos siempre me corrigen y siempre he sacado canciones en quechua de Claro. inspiraciones. Y de niña cantabas también en quechua. Sí, claro, en quechua ¿Te canto. acuerdas de una cancioncita de él para que De nos mi mamá, cantes? lo que he sacado este último, la Ajá. juguita que dice, ¿Cómo se llama la canción? Sela Kametsu, Sela Kametsu. Sela Kametsu. no me Di- estés encelando. No me estés celando mucho. A ver, vamos en quechua, Flor Javier. Kuyaman mini manchi, weyuman mini manchi, no purekta no kakakuyatsu. Wakanchi ni manchi, yakiman mini manchi, no purekta no kakayaketsu. Eso. No me andes celando. Un aplauso, por favor. Un ¿Quiere- aplauso. Ahí está. La No me andes juguita. celando Quiere porque... decir esta juguita, que me quiere tú dirás, me ama tú dirás, al que anda como un perro, yo no lo extraño. ¿Esa canción a quién le pertenece la letra? La letra de mi mamá, de tu que mamá. yo lo he un poquito, unos arreglitos y Ajá. ha quedado una canción en quechua que allá pues en Ancash lo bailan, lo piden y lo gozan y yo me siento orgullosa. No solo en Ancash, cuando he ido a Puno también me han pedido, en Huancavelica también quieren que yo cante mis canciones en quechua, ¿no? Y yo gracias a mi padre es que yo entro a la música, ¿no? Porque mi padre desde muy pequeño ha tocado, ha cantado, como que todos los instrumentos siempre lo han llamado la atención. Sobre todo pues tenía su conjunto musical de la zona, que él era el director, ¿no? Él fue prácticamente tu primer promotor. Sí, mi Él papá. fue el que te impulsó a seguir. A veces cuando los hijos estamos de repente desanimados, de repente estamos bajoneados porque las cosas no salen como nosotros pensáramos, y más aún cuando tenemos 13, 14 años, ver que de repente nuestros padres tienen carencias, tienen necesidades, decimos, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué va a ser de mi futuro? Pero ahí están, ¿no? Los padres cuando te dicen, Sí. hijo, no, levántate, por favor. Tú tienes que seguir adelante. Acá faltarán muchas cosas, pero tienes salud, te he dado la vida, tú sigue adelante. Esas palabras de nuestros padres como que nos llenan de vitalidad, nos inspiran. Caramba, mira, mis Sí, viejos yo, están, sí. están ahí en la lucha y nosotros tenemos que seguir para adelante. Como decías, de repente tu mamá no ha terminado sus estudios, tu papá era músico, se dedicaban a la agricultura, eres dueña de todo Arguay, creo, de todos No. los campos. Eres dueña de todos los campos, pero ustedes se dedicaron a la música y el que tu padre te impulsara, yo creo que ese es el motor, ¿no? Principal para que hoy... Sí, la verdad, yo me empecé a ver, creo que nunca lo he contado esto, Ujú. al raíz de que mi hermano, que él murió a los 22 años, ya tocaba lo que es bajo electrónico, ¿no? Porque Caramba. mi papá a él es quien lo inculcó primero, ¿no? Para que sea músico. Entonces él al salir ya, Es el que falleció. el que O falleció, sea, ¿no? posiblemente él podría estar en tu banda Bueno, a ver, voy hoy a en contar. día. Pero bueno, Él al fallecer a los 22 años nos deja una tristeza inmensa, ¿no? tú sabes lo que es perder un hijo a un padre. Perder un hijo, Qué triste. perder un hermano, alguien y todavía él era el mayor de todos los hermanos, ¿no? El que llevaba así, como dicen, la cabeza a la familia, o decía mi papá hay que hacer esto, o por qué no ponemos esto, así, ¿no? Y como que siempre con la coordinación de mi papá, él iba porque era mayor. Claro. Cuando él fallece, ahí es donde mi papá me saca a mí, ¿no? Yo por eso digo, gracias hermano, por ti yo puedo haber cantado, ¿no? Estoy cantando ahora en los escenarios. Y te encomiendas a él. Nosotros los provincianos creemos mucho en las ánimas benditas. Sí, sí. Son ángeles para nosotros. Sí, yo Crees sí. en él, te bendice, sientes su presencia cuando estás cantando, cuando estás triunfando en los escenarios, recibes el aplauso del público, sientes su presencia. Sí, obviamente que sí, siempre para salir de viaje
le rezo, le recuerdo, cuando estoy un poco mal de salud también igualmente. Y nada, ¿no? Siempre agradecida con Dios y con mi hermano, que, bueno, a mí siempre la música de gustar me ha gustado desde chiquita, ¿no? Pero nunca mi sueño era ser cantante o Realizar era el algo sueño, imposible, era algo imposible decir, ¿no? Cuando yo sea grande voy a ser tal, tal, tal. Claro. O sea, era como que un sueño que nunca se podría haber cumplido, ¿no? Todavía no tienes 30 años. No, no. No decir cuánto, algo menos, algo menos. Sí. Entonces, en esas épocas escuchabas a los artistas. Claro. Habrás escuchado a Sonia, Dina. A Sonia, Flor Dina, Pileña. sí, sobre todo pues artistas de conjunto musical Ajá. que mi papá tocaba, ¿no? Claro. Y así me gustaba, Por ejemplo, pero ¿qué artistas así ya conocidas, con experiencia, llegaron allá a tu pueblo? Arguaya, Ranrairca. bueno, anteriormente no llegaban No muchos los artistas, contrataban. no. No existía Luis Mendoza porque si no los llevaba toditos los artistas Sí, para la allá. verdad, también la gente no los podía traer porque Ajá. era tal vez por el camino y por la Las carreteras no distancia. tenían toda la accesibilidad que hoy Sí, tienen, ¿no? sí. La modernidad, era más complicado. Más Llegaban de complicado. repente a las capitales, ¿no? En Sí, este caso llegarían a a Huaraz, Yungay, a Yungay llegaban los artistas. Y tú escuchabas seguramente Sí, en la radio, obviamente, la que siempre radio. ¿Qué escuchaba. radios hay por allá? Por ejemplo, la Radio Maravilla, que suena muchísimo, Es una de ¿no? las puntales, se diría Sí, allá. al escuchar, hasta mi papá, ellos si querían divertirse ¿A qué iban a artistas Yungay. escuchabas allá? Bueno, a Sonia Morales, a Dina Paucar, artistas pues de la zona Qué también, bueno, ¿no? y tú eras muy niña. Son 6 hermanos, son 2 varoncitos, No, 4 mujeres y un 4 caballero. mujeres y un varón, y el varón que partió Ajá, a la patria sí. celestial. Y tus hermanas también cantan. No, mis hermanas no cantan. No Pero cantan. sí, antes de mí tenía mi hermana, la mayor, que se llama Fabia. ¿Ya? A ella es la que mi papá la estaba inculcando, ¿no? Cuando aún mi hermano también vivía, ¿no? Quería que cantara, pero ella como que un día unos familiares se rieron de lo que había cantado Y se chupó. y ya ahí dijo, no, nunca más, nunca más, nunca más. Entonces, como que ahí ya lo dejaron también, Ajá. ¿no? Ya cuando mi hermano al fallecer ahí recién pues yo salgo. ¿Por qué? Porque a ver, cuando mi hermano fallece nos deja una tristeza inmensa, como lo dije, y mis padres cuando él venía a tocar con cualquier agrupación siempre iban, ¿no? A aplaudirle, a decir, oye, mi hijo, toquen tal, así, ¿no? Un Ya. padre siempre pues Ujú, orgulloso, por supuesto. ¿no? Y ese tiempo pues mi hermano estaba tocando con Lisette Lázaro, Lisette Lázaro, ya que conocida. es pues una artista famosa, una artista pues que suena mucho por allá, y mis padres cada que venía Lisette iban, ¿no? Iban a verlo a mi hermano. Ya cuando él fallece, ahí es donde mi papá me dice un día de repente, ¿no? Viene triste y todo, ¿no? Yo recién estaba, creo que empezando el 5.º año de secundaria. Hija, ¿por qué no probamos tu voz? Yo le digo, ay, papá, no sé, le digo, ¿no? Ya por complacer, le digo, ya está bien. Ya. Y me lleva, Te pues, convenció. me convence, y yo por darle gusto le digo, ya está bien, papá, vamos a probar mi voz. Y fuimos al profesor de mi hermano que le enseñó bajo, ¿no? En sus inicios, se llama el señor Silver Ríos. Ya. Voy y justamente llega ese día un señor que tocaba requinto. Y me dicen, pero ¿por qué no probamos su voz con requinto? También había arpa, ¿no? Ya arpa primero. Probaron tu voz también con arpa. Con arpa probaron. Con arpa primero. No me acuerdo qué canción canté exactamente, pero como que el arpa se fue rápido. Y después llega un señor que tocaba requinto. A ver, con requinto, así como decir, ¿no? Con requinto. Claro. Ya yo canto una canción. No sabía ni qué canción cantar porque requinto realmente yo aún ese tiempo no lo escuchaba mucho, no más arpa. Arpa era. Entonces ya me dicen tal canción, apréndete y canta. Un chiquitito. Me lo aprendo y lo canto y está bien, dice, ¿no? El profesor Silver, está bien. Ya, y mi papá ya dice, ya empieza como a planificar, ¿no? Porque mi papá es así, ya así es en una, ¿no?
¿qué hago? Quiero que cante, que mejor. Y me acuerdo, ese día me llevó a la calle, me hizo comprar disco de Delia Chávez, de China María, de Chinito del Ande, de Yarita Lisset. O sea, de todos los artistas me hizo comprar un paquete de disco y me dijo, ya, vamos a la casa A ensayar. a ensayar. A Tienes que ensayar. escuchar todo requinto, qué tal, qué tal. Y ya, pues yo, ya está bien, le digo, papá, por darle gusto está bien, ya. De todas las canciones, escoges qué canción te gusta. Y algunas canciones yo voy a crearlo, también me dice, ¿no? Y mi papá, después de 2 días retornamos a la sala de ensayo y ya me lo sabía como 2 canciones, uno que era de Virginia Pazza, que ya en paz descanse, otro de arpa también me acuerdo, y lo canté ya completo, ¿no? Y el profesor dice, ya está bien. Y mi papá le dice, quiero ponerlo para que esté en academia casi como un mes, así, ¿no? Y le dice, ella no necesita academia, vas a perder tu tiempo y dinero. ¿Por qué no lo grabamos? Ya una vez, ya cayó 3 días, voy a ir a grabar a Lima con un artista y podemos aprovechar, dice, ¿no? Y ¿Cuántos años tenías en ese entonces? tendría pues 15. 15 años. 15 años, algo por ahí, ¿no? Y mi papá me dice, tenemos 3 días para ensayar. Ya escogí las canciones que pude escoger al momento y ya nos vinimos a Lima a grabar, ¿no? Me acuerdo que llegué a una sala. Todavía no conocías Lima. No, hasta ese yo entonces. nunca había O sea, venido a Lima. Tú conoces Lima gracias a la música. Sí, gracias a la música. Nunca había venido a Lima y me acuerdo que me vine con mi papá y mi mamá y para la sala de grabación trajimos pues bastante choclo, cuye, papa, ¿no? Porque allá se acostumbra Claro, pues, el siempre trueque. llegar con algo. Con algo, Con algo claro. llegar. El trueque no es el trueque. Lleguemos a la sala, me acuerdo también no conocíamos dónde quedarnos Claro. y esa sala de grabación nos dio así como que un espacio, esas colchonetas que ponen para que no Ah, ya, filtre para el el sonido, acústico, para el el acústico. acústico. Eso hemos tendido y hemos tenido que quedarnos como 2 noches en la sala, En la sala de grabaciones. en la sala de grabaciones. Y antes de grabar sus ensayos correspondientes. Claro, lo todo ensayemos en la 3 días, ¿no? coordinación correspondiente. Pero para eso también allá, ya en Arguay, ya ensayaste, también tenías que prepararte, tenías que seguir todo Claro, el proceso. Porque ya cuando vamos a los pueblitos, uno camina, uno siempre escucha una trompeta, en la otra casa está un trombón. Sí, siempre ¿no? me ha gustado la Siempre música, ¿no? Siempre están ensayando, o por ahí pasa porque ya ahí está tin, ton, ton, tin, ton, ton. Siempre, ¿no? En nuestros Siempre, pueblos, ahí están los músicos. Yo creo que no hay ningún otro lugar como nuestros pueblos para tener como una fuente de inspiración en la música, en las letras, inclusive, ¿no? En la misma conversaciones, en las faenas agrícolas que se realiza, toda la Claro, con la picardía, radio, con la radio. La radio, no, la picardía de la gente en las Cantando. labores agrícolas, cantando. Nosotros al cosechar alberja Ajá, nos turnábamos, ¿no? Tú le dicen como raya, esta raya, yo esta raya. ajá. Ya el que pierde canta o baila, entre hermanas. Como éramos 4 hermanas, Exacto. Las cosechas de papa, por ejemplo, es un cantando, chiste. bailando, sí. Olvídate, si fuera ya, por ejemplo, Edwin Sierra, Carlos Álvarez, allá traerían material, pero me acuerdo cuando llegué a un pueblo de San Pedro Dicho, me dice, esta tierra es hospitalaria. Hospitalaria, digo, ¿por qué? Porque el que se porta mal se va al hospital, me dice. Y no, o sea, hay unas mozonadas, Claro. una inspiración en el chiste que, bueno, uno se alegra, ¿no? Uno se siente feliz. Pero bueno, retomemos esto, lo de la grabación, que es interesante a veces, ¿no? A veces la gente no conoce, la gente Sí, nunca le habías contado esto. Sí, nunca lo había contado, ¿no? Y decirte que después de la grabación, yo hice, como que siempre en la sala de grabación haces 2 pasadas de voz, ¿no? Uno que es la pista y otro ya como que arreglas algunas cositas que te ha sido de la nota y todo, ¿no? Y yo me acuerdo que solo hice la pista y mi papá no quiso que yo arreglara, que yo hiciera algunas correcciones, ¿no? Me dijo, Que se quede no, así. no, está bien, lo vas a malograr así. Dice, no, está bonito así, así. Y no me tenía dejó. razón, y tenía razón. Y creo que sí, tenía razón, ¿no? Y lo dejemos ahí y me acuerdo que ya con el disco que nos dieron, con el CD de MP3,
ya nos retornemos pues a mi tierra, ¿no? Y ya yo dije, bueno, papá, ya está, ya, me dicen, Ya está ya, la como que grabación. complacido, ¿no? Mi papá, porque hasta ese momento yo aún no me sentía ser una artista, se podría Claro. decir, o sea, y ya, Pero papá. el orgullo de tus padres, que tú ya tengas tu placa, hayas grabado, es un Sí, orgullo y me grande. acuerdo que pasaron como un mes Ujú. y la gente, me acuerdo que existía el Facebook antiguo, que como que medio te demoraban los mensajes, Claro. y un día me abro mi Facebook, ¿no? Ujú. O me creo mi Facebook, y me empiezan a hablar, hola, ¿usted es Flor Javier? Yo soy de Yungay, paisano, que esto, que el otro. Y es que estoy escuchando en la radio tu canción. Y me acuerdo para eso grabé una canción de Virginia Paza, que es Ladrón de Amor, ¿no? Que pegó bastante, es la primera canción que pegó bastante en Yungay. Y, En Radio mi papá Maravilla. ni bien llegó y dice que pues, se fue a la Radio Maravilla Ajá. y puso ahí, ¿no? Y puso ahí la pista, pagó el especial y la canción en un Rompió la mes, mano ¡boom! a los locutores Ajá, para que florezca sí. allí. En un mes la canción sonó, ¿Cómo se llama la canción? Ladrón de Amor. Te comenzaron a llamar y te sorprendiste. Sí, ahí pues mi papá, antes de eso mi hermano hacía un poco de evento y cuando él fallece mi papá ya había aprendido un poco, ¿no? De Ajá. eso y empezó a hacer evento en el local que tenemos, en la casa. Es un espacio, ¿no? Así como un Claro. local pequeño que lo llamó Jardín de la Cerveza. El jardín, El Jardín de la Cerveza el jardín de la cerveza y en Yungay. caramba, y organizó. Y organizaba, mi papá pues, cada fin de mes organizaba el evento para qué, para que yo pudiera cantar nada más, ¿no? Para que la gente pudiera venir Caramba. gratis también y contrataba otros artistas que sonaban también de la zona. Por supuesto. Y la gente acudía. Y la gente realmente acudía, entonces así poco a poco he surgido, ¿no? En la música. Claro, primero van Y 20 un día, personas, 30 personas, un día mi papá 10 personas. vino, ¿no? Vino, me dijo, ya hija, ¿vas a dedicarte o no? Dime para no poder perder mi tiempo o dedicarnos de lleno, ¿no? Te veía dudosa. Me veía un poco tímida, ¿Tú qué dudosa. pensabas? De repente de no ser artista, ¿qué pensabas? Es que hacer? para mí, como dije, era un sueño imposible, era como que... Pero tenías otro sueño aparte, Sí, querías ser- obviamente que sí, ¿no? Yo siempre me ha gustado lo que es el estudio. Ajá. De pequeña he querido ser doctora, psicóloga Caramba. y también cuando estaba allá en el canto estudié pues lo que es la repostería. ¿Cómo así te vas encaminando en el arte? Bueno, decirte, ¿no? Que a mi papá bastante como dicen, ahí me exigía bastante, ¿no? Si yo me equivocaba algo de la letra, me jalaba acá la patilla. Tal vez bailaba mucho, me decían más lento, ¿no? Más lento. Siempre ha sido mi papá, creo que mi espejo desde Ajá. antes también y hasta ahora, ¿no? Y después, pues, abarquemos todo Yungay hemos abarcado, de ahí me fui ya para la costa de Ancash, que es Cas, Maquillo, me llevaban, y de ahí, ¿a qué lugar entremos? A Huamachuco. Ya. ¿Y tu papá era el que organizaba los eventos? No, ¿O ya empezaron a ya me contratarte? empezaron a contratar promotores, ¿no? Pero el que te representaba era tu señor padre. Era mi papá, ¿no? De ahí en Yungay. En Carhuaz me empezaron a contratar también. Ahora sigo trabajando con el mismo promotor, que es el señor Roosevelt Berrospi. Y en Huaraz también con el mismo promotor, que es el de la radio Armonía Jaime Chávez, ¿no? Claro. Desde mis inicios como que me empezaron a coger, y ya hasta el momento seguimos trabajando. Y de ahí la segunda tierra que llegué es Huamachuco. 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 Nos La recibieron... tierra de César Vallejo. Sí, Huamachuco, donde me llevaron para una fiesta grande que es Curgos, y yo me llevé mis cámaras, todo así, ¿no? Para poder grabar y esa grabación lo subí a las redes, ya en disco saqué y todo eso y vendió bastante y gustó mucho, entonces de ahí abarquemos todo Huamachuco. Toda una respuesta grande de parte del público, porque eso es lo más importante, ¿no? La sí. promoción, el caminar, el estar frente al público. Ahí es donde se hacen las verdaderas estrellas. En el Sí. campo, ahí en el escenario, en la tarima. Ingresaste por todos los pueblos en el interior de la República y seguramente ya nació en ti ese sueño de llegar a Lima. Sí, después de Huamachuco llegué a Cajamarca. Ajá. También trabajé una oportunidad Elvis, Con Elvis Elvis Mendoza, con la Mendoza, empresa sí, promotora también, Contigo sí, Perú, sí. se puede decir que él es uno de tus primeros Uno de mis promotores primeros o el primer promotores. promotor que te llevó a Cajamarca.
uno de los primeros. Primeros porque promotores. primero me llevaron para una fiesta patronal también a Cajamarca, Ajá. que es Cachapampa. También fui y grabé mi video también. Claro. Y después ya trabajemos fue con el señor Elvis Mendoza. Elvis Mendoza, ¿no? Contigo Perú. Sí. Ya en eventos, ¿no? En Como eventos. Porque una fiesta patronal, bueno, el público va porque vaya quien vaya, el público Ajá, está ahí. el público está Pero en ahí. un evento es ahí donde se mide, ¿no? Sí. Es un reto cada evento, cada nuevo concierto, porque suceden tantas cosas. Y ahí en un entré, evento me acuerdo social. que a Huánuco, ¿no? Huánuco. Eran los Huánuco, Ancash y Cajamarca que abarcó primero mi música para yo poder llegar a Lima y trabajar con el señor John Leiva. Muy bien, Florcita, retomamos, pero ahora con esta delicia y este manjar, no sabía yo personalmente que existía cosas tan ricas en este mundo, en el arte culinario. Gracias a don Ciro Quispe Tupia, que el día de hoy nos trae un barco espectacular. Te invito, Florcita, Ay, para que qué puedas rico, saborear qué- lo Yo riquísimo. dije, ¿qué hora me va a invitar? Por favor, ahí está. Gracias a nuestro amigo Ciro Quispe, el rico maqui. Vamos a ver. Salsita, ¿no? Comprueba, a ver, vamos a ver. Ahí está, ¿pasa la prueba o no pasa la prueba los maquis? Primera vez que lo pruebo. ¿Qué tal? Delicioso, delicioso. Así es. Está muy rico, se los recomiendo visitar a el Ajicito Limo. Bueno, que vayan a visitar a todo el público que nos está viendo, no se pueden perder de estas delicias. Un aplauso para el Ajicito Limo, que está en el podcast Cuéntamelo Todo, hoy con Flor Javier. Gracias al Ajicito Limo. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con John Leiva? ¿Cómo así te conectas con él? Sí, yo cuando saqué, no me acuerdo muy bien, creo que era la segunda producción que realicé, del dueño de la radio, me dice, "Ay, el señor John Leiva dice que está en Huaraz, ¿por qué no se acercan y le dan su disco? Como están gustando por acá". ¿Tú ya sabías quién era John Leiva ya? Yo no lo conocía, No lo no conocías. sabía, Ujú. no conocía de promotores, ¿no? Pero ya pues sabía, él ya era muy conocido, Claro. ¿no? Yo llegué con mi disco y me acuerdo que estaba, creo que en una reunión de amigos, y mi disco lo puse ahí, ya, lo veré. Pasaron de ahí como 2 años, aún después todavía, ¿no? Como 2 o 3 años pasaron ya. Como te decía, yo primero tuve que abarcar Huamachuco, toda la Libertad, Cajamarca, Huánuco y todo Ancash para poder llegar a Lima, ¿no? La costa de Ancash también. Sí, y ahí es donde él recién toma, como dicen, el interés, ¿no? Yo también, ¿no? Porque yo creo que está bien, ¿no? Porque como él alguna vez me dijo, primero hay que sembrar, hay que tener una base ahí en tu pueblo, en tu tierra o en algunos lugares para poder llegar a Lima, ¿no? Y eso es lo que yo me dediqué, trabajar bastante, como que conquistar primero ese Siembra público. tú para que yo coseche, te dijo. No, no, sino que No, hay fue que así. tener una base, Sí. una base de dónde agarrarse, ¿no? Claro que sí. Porque llegar a Lima pues no es De fácil, frente, ¿no? pues llegas de frente, nadie te conoce. Y ya pasaron los años, me acuerdo que para el 2018 tenía ya mi coordinador, que es N. Vegas Producciones, que hasta ahorita pues sigo trabajando con él, ¿no? Ajá. Ya era el apoyo de mi padre ya, ¿no? Entonces, Él era coreógrafo también de tu banda, sí, ¿no? él era el coreógrafo. Chibolito, lo vemos ahí bailando. Y... Sí, en Vegas Tu Producciones. banda, Nueva Sensación, siempre se llamó La así. Super Sensación. La Super Sensación del Sí. colágeno, así se llama tu banda. Bueno, los colágenos ya es, Es otra. nuevo aporte, nueva generación. Es ya. una nueva generación, los colágenos de Flor Javier. Pero era Super Sensación. Sí, el marco musical es Super Sensación, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que ya el señor John lo conocía más al señor N. Vegas, ¿no? A Níker. A Níker. Ajá. Entonces, ahí como que tuvimos más acercamiento, empecemos a ser amigos, amistades, como yo también vivía en Huaraz, ya como que más allegados, compartíamos y ya, ¿no? Decidimos trabajar. Me acuerdo que mi papá vino y quedamos un acuerdo de palabra, siempre ha sido de palabra, y mi papá le dijo, ¿no? Hoy día te dejo a mi hija a tu cargo, de aquí no me voy a meter hasta... Creo que 2 O años sea, quedemos. John Leiva, al llevarse tus producciones, al escuchar tus temas, se acercó a ti, te llamó, se comunicaron. No, éramos amigos, ¿no? Ujú. Después que rechazó mi primera producción, Tu pasaron primera como producción. 2 años, Ujú. 3 años para que él también pues sepa seguramente quién es Flor Javier, porque Claro. primero pues nadie, no era escuchada, ¿no? Ujú. Entonces, y mi papá me acuerdo, ¿no? Que lleguemos a un bonito acuerdo, yo y mi coordinador en Vegas, mi papá y el señor John, y los 4, ¿no? En una reunión, y mi papá le dijo,
papeles yo no quiero, ¿no? Y Claro. el que te falla con papel, sin papel también. El que te quiere quiere fallar, te falla. ¿no? Con firma, sin firma, con notario, sin notario. Y mi hija es de palabra y yo soy de palabra. Ya Ajá. 2 años quieres trabajar, ya 2 años te doy la potestad. Tú puedes gritarle, puedes, como decir, ¿no? Como una hija. Conducir su Conducirle carrera artística. de buena manera, tú ya sabrás qué hacer. Qué Pero suerte la de John Leiva. Y yo te lo dejo, ¿no? Ajá. Ya, y así empezó y hizo pues mi llegada para el 2018 en el local Zumbilca de Puente Piedra, ¿no? Zumbilca. Hizo una buena promoción, yo también puse todo de mi parte para poder estar ahí en los programas, en los diferentes medios de Y comunicación. John Leiva es un hombre orquesta, espectacular. Y me acuerdo que me hizo llegar a Lima y ahí trajo pues a la artista reconocida que era pues Yarita Licedi Anarico Ujú. para esa fecha de mi llegada, donde me hizo dar una patadita de buena suerte. De la buena suerte. De la buena suerte, ¿no? Desde ahí ella también pues forma parte de... Tu de madrina, de ser mi de alguna madrina, manera. De alguna manera. Y bueno, creo que pasaron como 5 años que hemos trabajado contando la pandemia, ¿no? Ajá. Tu primera presentación en el Zumbilca con John Leiva con buenos resultados. Sí, fue un éxito. Después hizo mi aniversario también en Zumbilca, en el 2018, en el 2019. Gracias a él, para que se ha dejado también, yo le decía, no hay que ir a esto, ¿no? Entonces él decía, miraba si nos convenía o no. Entonces siempre hemos trabajado de la mano, ¿no? Durante el tiempo que hemos trabajado, siempre hemos trabajado de la mano, en conjunto. Los dos creo que hemos puesto nuestra parte, ¿no? Para que también pues diera buenos resultados. Antes de la pandemia, él va a Radio Unión y concesiona 1 hora. Sí, me acuerdo que... 1 hora, ¿no? Sin pensar que iba a venir esta Que iba a pandemia. venir la Y creo pandemia. que adelantó como 15 meses o 15. No, algunos... Unos meses. No me acuerdo muy bien, pero sí dimos su adelanto. Un adelanto. Sí. Un adelanto. Y ahí es donde vendría Donde la ya cerraron la radio y pandemia. ya no pudimos Ahí ya. vendría la... Me acuerdo que semana a semana nos hacía regalar los bonos de 50 soles. Sí, en la estábamos radio. ahí luchándola apoyando, ¿no? En la Apoyando, pandemia hemos de alguna apoyado manera. bastante. Sí, 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 Él sí. de su parte y yo por mi parte he apoyado, ¿no? Y bastante, ¿no? Hemos tratado de apoyar en lo que se ha podido. Son 5 años que he trabajado contando la pandemia, ¿no? Claro. Y si yo hubiera querido, tal vez seguiríamos más, porque, como te digo, yo siempre he sido una chica de palabra y siempre mi papá decía, no falles, hija, cumple esto, ¿no? Siempre conversando, ¿no? Y John Leiva toma la decisión de llevarte al Guayabamba. Sí, Para realizar hizo tu mi aniversario. el segundo aniversario lo hizo en los portales del Guayabamba. Actuaste solita ahí. Eso fue el gran reto, ¿no? El que gran él hizo. reto. Eso fue antes del En el aniversario. 2019. Eso fue antes del Después aniversario. del primer aniversario. El gran reto que mucha gente no creía también, ¿no? Sí, Mucha gente, ¿cómo Flor Javier va a estar solita en este gran reto en el Guayabamba? Es una locura, no va a pasar nada. está loca, Se volvió sí. loco, John Leiva, ¿cómo es posible? No creo que eso resulte. La gente hablaba, comentaba en todos los niveles, pero la respuesta fue contundente, porque, bueno, eres una chica de decisiones, también una chica de armas tomar, y junto a Sí, John como Leiva, él, ¿no? Él también pues es una persona que pone de lleno, yo también, o sea, él con su estrategia, yo con mi estrategia. Ajá. Creo Unían, que hemos sido unían. buen equipo, fusionábamos las ideas, Ajá. y le dábamos una idea a él y él lo hacía, ¿no? Lo hacía ya a su manera. Y para qué, la verdad, el gran reto. Las dio transmisiones buen- virtuales fue antes del gran reto también, las transmisiones. No, después, eso ya fue en la pandemia. Ajá. Sí. Obsesionado, Gilbert, tenemos que llegar a los 20K, me acuerdo que sí, 20K tenía que... Faltaba un K, creo que para llegar, pero Al reto. Justamente llegaron los policías cuando estábamos haciendo mi transmisión eso en fue Huaraz. en Huaraz. En Huaraz. O sea, no se, Sí, aún sí, en sí. Huaraz no Y se estaban estaba permitidos hacer las bullas, transmitiendo, ¿no? Claro. Sí. Me acuerdo muy bien de eso. Y el gran reto también pues, fue una locura y todavía se promocionó en Radio Unión, el gran reto. Sí, ahí para eso creo que sí habíamos ido a las entrevistas, así, ¿no? Ajá, llegaste a las entrevistas. Por todo y- lo que, por donde se podía, nosotros ahí estábamos. Claro. Y luego vendría la transmisión virtual que no se pudo cumplir. Y bueno, son anécdotas tan importantes. Y te enteraste, estabas en
en la transmisión te enteraste que llegaron los efectivos. Sí, nos cortaron, ¿no? Nos suspendieron. Ya. Casi me llevaron Casi pues lo hacía porque el la protocolo era la que te comisaría. encontraran y te lleven a la comisaría. Yo tuve que escapar por la puerta trasera ese día, me acuerdo. Claro, sí, ese era el protocolo del ejército y de los efectivos de la policía en pandemia. Luego ya vendría tu llegada, tu aniversario en el Guayabamba. No, primero fue Guayabamba, Primero fue después, Guayabamba. antes de la pandemia, ¿no? Luego, Eso fue tu aniversario. sí, después hicimos el Gran Reto, Ajá. luego Las transmisiones. las transmisiones virtuales, Ujú. gracias también a todos los auspiciadores que nos apoyaban, ¿no? Ajá. Porque nosotros no teníamos de dónde, la verdad, Claro. gracias a grandes auspiciadores que se sumaron. Y luego me acuerdo que casi finalizando la pandemia hizo mi aniversario en local El Andén, Puente Piedra. por Puente Piedra. Pero tú me estás contando cosas maravillosas con John Leiva, con resultados positivos, todo, con altos y bajos, pero todo un éxito con John Leiva. ¿Y por qué se alejan? ¿Por qué ese distanciamiento con John Leiva? Sí, como te digo, durante el tiempo que hemos trabajado, a pesar de los problemas que habían, siempre yo he sido una chica muy que le entendía bastante, ¿no? Que cualquier cosa que él hacía lo perdonaba o él también me entendía, ¿no? Claro. Para mí siempre, pues, él se ha quedado en mi corazón como un padre, como un segundo hermano, ¿no? Y no sé si contarlo porque es mi punto. Cuéntalo, para eso tú has hecho el juramento de honor ante la Biblia y tienes creo que contarlo. que ¿Qué pasó? Él tiene su punto de vista, tanto como yo, mi forma de... ¿Le cobraste más de repente No, los no, honorarios? no, ¿Qué yo pasó? jamás, ¿no? Jamás él tenía su porcentaje que Ajá. ganaba, ¿no? Y era un gran promotor también, ¿no? Que se dedicaba a su evento, no solo me tenía a mí como su artista, también él pues trabajaba por su parte con Claro. lo que era evento de políticos, también aparte También, haciendo exacto. eventos públicos, ¿no? Y yo creo que hubieron muchos problemas durante el tiempo que hemos trabajado, son 5 años. 5 años. Tal vez ya no llegué a aguantar algunas actitudes. Hubo un desgaste de repente. Yo me cansé. Y yo soy una chica que lo doy todo. Aguanto, como dicen, hasta acá, pero una vez que... Creo que, como te digo, el vaso estaba lleno, ¿no? Ya faltaba como Una una gotita gota para que de rebalse, rebalse. rebalse. Y me acuerdo en una ocasión pasó. Llegó la gota que iba a rebalsar. Ajá. Y lloré ese día, lloré y dije, no, creo que por más que yo hable, perdone, disculpe, o tanto él también quizá puede pensar igual, ¿no? Ya yo no doy más. Yo son 5 años y creo que lo he dado todo hasta el momento. Dije hasta aquí y ya, no puedo más. Como mujer, como chica, lloré ese día y me acuerdo muy bien que lo saqué de mi WhatsApp, ese día lo bloqueé. Lo bloqueaste. Y hasta el momento, Ajá. ¿no? Pero ¿cuál fue el tema? O sea, ¿cuál fue el tema en sí? No sé, no lo digas todo como realmente fue de repente. Tú tienes Como todo te el digo, derecho. son las actitudes, ¿no? Ajá. Las actitudes. Yo creo que personas que él lo conocen, a mí me conocen, Ajá. saben un poco más de tal vez de su forma de ser, ¿no? Claro. Y nada, solamente fueron esos motivos. Pero si la gente sabe todo, entonces dilo. Y ¿Cuál fue esa actitud? Y en un momento de actitud creo que él llegó mal, entender mal, donde me mandó donde un borracho por confusión me correteó con una piedra, ¿no? Y él creo que estaba un poco tomado y creo que Ajá. lo había mandado. Entonces, Eso ya, bueno. y yo no lo creía hasta ese momento, dije, claro, con el Señor, con Él siempre hemos discutido, peleado, pero el día siguiente Él ya estaba bien y pedía disculpas, yo también. Claro. Normal seguíamos, ¿no? Y después como que eso fue pues la gota que rebalsó el vaso. supuesto. Por unos malos entendidos, el otro señor que te digo actuó de esa forma. Yo no lo creía y el Señor me da el celular, ¿no? Cuando le llevé a la comisaría y ahí estaba el número, las conversaciones y ya Bueno, eso, es una historia que bueno. eso me dolió mucho. Lógico. Bueno, me dolió mucho, como te digo, ese día lloré y dije hasta aquí.
Y luego nos reunimos, después de calmar las cosas, nos reunimos, donde él pidió disculpa, yo también, no era nuestra culpa, era pues culpa de que tal vez terceras personas que le habían metido cizaña, influyen y él se dejó llevar en un momento de no sé en qué tipo de estado estaría. Y ya, ¿no? Y yo, con las defensas bajas, seguro. y ya yo le entendí y me dijo, Florcita, mira, son ya 5 años y ya trabajas sola, me dijo, ¿no? Tienes tu coordinador que te ha apoyado desde siempre, ya conocen, yo ya les he instruido, ya están preparados, ustedes sigan, ¿no? Quedemos un bonito acuerdo y todas las cuentas, como dicen, arreglado, cero, Cuentas tú cero, claras, yo. amistades duraderas. Largas, duraderas. Me acuerdo muy bien que ahí estaba su amiga, que es como su mamá, la señora Cristina, que es testigo de todo lo que estoy contando. Y quedemos muy bonitos, se despidió, yo también me despedí. Y Ahora, luego... y ahora vendría, pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora en adelante? Luego pasaron muchos problemas más que tanto por culpa, como digo, terceras personas y él siempre se ha dejado llevar, influenciar, ¿no? Eso era su debilidad y no sé si ahora es así, pero yo siempre se lo he dicho en su cara. Y ese día cuando dejemos todo claro, le dije, sé lo que me estás diciendo no va a quedar aquí, ¿no? Yo te conozco muy bien, son 5 años, yo te conozco como la palma de mi mano. Sé que me vas a hacer esto, sé que me vas a hacer esto, sé que me vas a hacer esto, sé y sé. No, 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 me decían, no. Yo no te creo nada, le dije. Yo te lo digo de frente y delante de mi papá y de tu amiga que es testigo. No, Florcita, yo te quiero, que te amo, que te respeto, que eres mi hija. Jamás te dañaría, jamás te haría cosas malas. Y ya, ¿no? Yo también lloré, nos despedimos entre lágrimas y como te digo, pasaron el tiempo, no sé qué pasaría, yo creo que ustedes también lo conocen, que él es un poco más de actuar, creo, ¿no? Un poco muy más temperamental, es él. No sé cómo le podría más calificar, pero actúa antes de pensar 2 veces las cosas. Creo que sí, después lo pienso. Pasaron muchas cosas que yo quise todavía después perdonarlo y regresar a trabajar porque él se sentía un poco arrepentido, me decía, ¿no? De algunas cosas que tal vez habíamos, tanto todo como pasa él y por yo, algo nos en esta habíamos vida. herido, ¿no? Y me decía, estoy llevando terapia con unas ayudas, consejos de amistades. Y ya, ¿no? Nosotros se lo dejemos ahí, empecé a hacer mis cosas. Para ti también era un reto, ¿no? Para mí también era un reto. Yo decía, claro, he aprendido bastante. ¿Sabías cómo él iba a reaccionar? Y era doblemente el reto para ti. Doble reto, ¿no? Ya tenías un nombre ganado, ya te habías posesionado en el mercado y ahora continuar sin el aporte de John Leiva Producciones. Y me acuerdo, ¿no? Que me publicaba cuando ya yo le dije, no, señor John, ya hemos quedado un buen acuerdo para no seguir trabajando. Porque seguir trabajando con usted y seguirnos haciendo daño seguramente. Yo voy a, como sea, yo surgiré o si me quedo ahí, ya es mi problema. Usted como promotor también, pues, usted está haciendo muy bien su trabajo. Siga por su parte, yo por mi parte, ya así le cerré, ¿no? Después de que él quería volver a trabajar conmigo. Y ahí es donde ya empezó a hacerme todo tipo de publicaciones, todo tipo de bajadas. Yo tengo todos los mensajes, las capturas, los insultos, las llamadas de tal vez él cuando se pasaba de copa, todo registrado ahí en una laptop, por si en algún momento puede decir que no fueron así las cosas, ¿no? A mí me dolía, como ustedes verán, como el público sabe, yo nunca he respondido nada. Aunque lloraba, nomás decía, yo lo conozco, pero ¿por qué? Porque aún yo lo quería bastante. Y decía, no, yo no lo voy a responder, no lo voy a responder. Y él me decía, no, que ya tengo mi artista, que lo voy a llevar a tal, a la tele, a tal. Y yo, pero eso te ayudó agarré, más le dije, de repente. Llévale al mismo Dios si quieres, pero creo que ya de lo nuestro trabajo ya llegó a su siglo final, ¿no? Y ya, ¿no? Y yo sé, son las cosas verdaderas que yo estoy contando, ¿no? Claro. Pero ese era un reto para ti, de repente te fortalecía anímicamente. Y yo me sentía súper bajoneada, lloraba, me agarró el estrés. No por el hecho de dejar trabajar con él, sino por el cariño, el respeto.
ya, ¿no? De no tenerle a alguien contarle tus cosas o compartir ideas. de Pero hacer todo tiene un cosas. límite, Sí, todo tiene un límite y creo que yo cuando llego a mi límite, ni por más que claro. vuelvan a hacer mil cosas, ya no vuelvo ya. Pongo ahí, Pero mejor por tu esa cuenta, mejor por mi etapa de parte. estar bajoneada, de estar deprimida, de estar de repente angustiada, también tiene su límite. Eso Sí, también llega a un punto final. yo Porque lloraba tú tenías que seguir, bastante, sí, lloraba mucho, me mucho, imagino. mucho, porque él todas las cosas que me dijo que no me iba a hacer y sabía que él, lo que más me dolió es que sabía que él me iba a doler, me lo hizo, ¿no? Ajá. Eso es lo que hasta ahorita yo lo llevo en mi corazón aquí adentro, digo, sabiendo que me iba a hacer daño, me iba a doler, él me hizo tantas cosas que realmente yo nunca salí a responder porque, y lo que más me duele es que me conocía de pies a cabeza y haber hecho tantas cosas sabiendo que a mí me dañaba, dije, o sea, llegué a pensar, dije, no, realmente no hubo un cariño real, no existió ese cariño de hermana, de hija que él me decía tener, ¿no? Y nada, Discúlpame por traerte a colación esos temas, esos sinsabores de la vida artística, pero no, es que yo hasta ahorita siempre lo llevo dentro, ¿no? Y como digo, nunca le quiero faltar respeto ni lo publico. Claro, internamente quizá le he dicho unas cosas, pero jamás públicamente lo van a ver de mí, jamás. Porque yo le debo mucho aprendizaje y sobre todo mucho, mucho respeto, ¿no? Y hasta ahorita. Y, y hay tantas terceras personas que me han querido que yo le publique, que haga daño, que le haga muchas cosas, pero no. Yo digo, ese tema, si a ti, si tú lo oyes a él, será tú. Yo con él son otras cosas distintas que él y yo sabemos nada más, ¿no? me imagino todo ese momento tan difícil para Flor Javier que tenía ya una responsabilidad con su Sí. público más que nada. Y bueno, agradezco a mi familia porque ellos me dijeron, hija, no te dejes aquí, no se acaba todo. Es que son tantas historias momentos difíciles que he pasado, yo que no lo puedo decir todo, ¿no? Ujú, por supuesto. Por respeto. Por eso es que tal vez me dolía mucho también, ¿no? Y, y me acuerdo muy bien que mi representante me decía, ya va a llegar, porque él pues empezó ya a recorrer, ¿no? Tenía su nueva artista y yo siempre decía que le vaya bien, porque si le va mal me va a molestar. Decía, no, Sandra, le decía, que le vaya muy bien. Yo siempre rezaba, yo decía, por favor, Diosito, que le vaya bien, porque cuando él le va mal, yo lo conozco, es un poco, Ajá. yo lo conocía muy bien, ¿no? Le decía que le vaya bien, que le vaya bien. Y me acuerdo pues que pasaron unos meses y como me agarró el estrés todo, tuvieron que regalar un perrito para yo poder, porque el psicólogo, Una el mascota. doctor me recomendó, ¿no? Me dijo, Ajá. una mascota para la depresión, para la depresión. Parece Eh, mentira, pero las mascotitas ayudan y me bastante. ayudó muchísimo y yo grabé un tema, como que gustó un poquito y luego pues llegó la canción Amantes. Amantes, ahí es Y donde con llega el eso tema. como que conquistemos nuevo público, ¿no? Ajá. Había muchos promotores que nos cerraron la puerta cuando yo dejé de trabajar con el señor John. Ujú. No puedo decir que fue por él, no, tal vez fue por respeto, porque ya no había, como decir, alguien que garantizaba, ¿no? Claro. Quizá por eso. Pero otros promotores sí nunca me cerraron la puerta, como el señor Elvis Mendoza, que creo que me llegó más todavía su apoyo, como el señor Jaime Chávez, como el señor Roosevelt, como algunos promotores de otros lugares, ¿no? Que más bien nos daban aliento a seguir adelante. Y nada, como te digo, ahí llegó la canción Amantes, donde ya los mismos promotores que no nos querían llegar ¿Cómo nos así llamaban, elegiste? nos decía, ¿Cómo elegiste Amantes? ¿Por qué elegiste Amantes? ¿Quién influyó para que grabes, promociones, para que esa canción puedas yo ese distribuirlo? tiempo estaba empezando a construir mi casita. Ajá. Me acuerdo que tenía un trabajador que le gustaba tomar, siempre llegaba borracha, siempre. Y me acuerdo pues que ponía su música a full volumen. Y yo cada que iba a ver, decía, como te digo, me empezó a gustar. Y digo, si lo grabamos, digo, una noche nos ponemos a pensar con mi coordinador, que es N. Vegas. ¿Ya? Y si lo grabamos, yo le digo, no, ese es para varón. Le digo, ¿no? De frente, no. Amantes, van a ser mujer con amante.
¿Cómo ya digo, no? Esa noche él me dice, ya, entonces no lo grabaremos, ¿no? Esa noche yo tengo un sueño que es de mi hermano, que me llega, ¿no? Que me llega en mi sueño y me dice como que darme un aliento, ¿no? Aparece él como que nunca así nomás llega en mis sueños. ¿No te sueñas muy seguido? No me sueño muy seguido. Y en la mañanita me despierto y de la nada me pongo a pensar, amantes. Ya, dije, ya, lo grabamos. Ahorita mismo vamos a la sala que tengo pues, que es donde yo siempre ahora grabo, que es el SCA Studios de Frank Componido, que es mi músico también. Y como estaba cerquita de Huaraz, corrí, probemos en requinto, oye, está muy bueno, ya, mañana lo armamos, lo grabemos en un día, ya llamé al compositor, se quedó un acuerdo, como te dije ya, y nada, lo lanzamos como que después de 2 días, creo. También para traer el disco, para traer la grabación, porque me acuerdo que no lo hice profesionalmente, solo lo hicimos un medio casero en concierto. Me acuerdo que me agarró el huaico. Cuando yo estaba trayendo mi audio y mi video para que le editen acá, ¿no? Me acuerdo que el huaico me agarró y casi el carro que me trajo marzo. se lo llevó, ¿no? Se lo llevó en la camioneta. También se hizo muy viral en el TikTok. Y bueno, con los éxitos también vienen los problemas, también vienen las adversidades, también vienen los deslices que hay a veces en el camino, las decisiones que tomamos a veces no son las adecuadas, hay mucha gente que también se aprovecha del éxito, se aprovecha de las situaciones que uno tiene en el camino. Sí, ¿Quién es el creador del tema Amantes? El creador pues es el señor Omar Pacheco, ¿no? Omar Pacheco. Sí, él es. Y yo me gustó mucho porque él lo había cantado en un concierto, creo. Ya esa canción lo quiero grabar y llamemos y quedemos un bonito acuerdo, ¿no? ¿Te autorizó? Me autorizó, pero no me dio pues... Legalmente no. No te dio un documento. No me dio un documento. Yo también por dejada. Es que como nunca me había pasado. Yo he trabajado porque obras de buena fe. Con otros autores he trabajado también, ¿no? Como Javier Zamudio, Elio Minaya. Y nunca, como Clever Santiago también, que ya no está. ¿Y nunca tuviste Nunca tuve problema, ¿no? Siempre era palabra y ya quedar de buena manera y así era. Y sí, quedemos muy bonitos. Se habló con mi representante. Y yo lo grabé y creo que no pensó que iba a ser una canción. Un gol, un boom. Una canción que me iba a abrir muchas puertas más, ¿no? Y fue una canción que gustó y pegó mucho al son de requinto, a nuestro estilo. Y pasaron como 4 meses y de la nada yo digo que en mi canal de YouTube no estaba, ¿no? Bloquearon tu tema. Después de 4 meses aún, ¿no? Y lo que me dolió mucho fue pues que... el señor antes de hacer ese procedimiento, todo eso, no haberme informado, ¿no? Y al final, ¿qué arreglo llegaron? Bueno, al final, ¿no? Me decía encima, comunícate con mi abogado. Y yo decía, ¿por qué? Yo le dije, puedo defenderme sola, no necesito un abogado como usted, le dije, ¿no? Porque ya realmente yo estaba muy molesta, hasta lloré, o sea, como mujer soy más sensible, ¿no? Se podría decir. Por supuesto. Y también soy una chica directa que no me gustan las cosas, si no, pues ¿para qué ofreces, no? Así es. Y... ¿Pero qué le costaba, no? Llamarte y decir, acuerdo, mira, ¿no? Flor, esta es la situación, esta canción es un gol, es un boom, tengo esta inquietud. Yo como compositor, creador, desde antes de llegar pues a denunciar. Más acuerdo, ¿no? Más acuerdo. O sea, prácticamente te denunció. ¿O no llegó a denunciar? No hemos llegado a la parte de lo que es denuncias, pero en mi canal de YouTube lo que me afectaron, ¿no? Claro. Porque no por el video, yo si no lo dejaba ahí terminaba, sino que en mi canal de YouTube pues yo tengo trabajos de hartos años, de muchos años, cuántos temas subidos, y eso es lo que era mi preocupación, ¿no? Y ahora las redes pues es un poco complicado manejarlo de esa parte. Y para qué, gracias a Dios, creo que el Señor llegó como que a reflexionar, a buen entendimiento. Lleguemos a un nuevo acuerdo, ya lo cual me dio un documento oficial, ¿no? ¿Y tienes la autorización para...? Tengo la autorización oficial para poder yo interpretar esa canción. No es que me hayan quitado, ¿no? Muchos dicen, ay, ¿qué te han quitado? No, simplemente yo creo que en algún momento todos nos dejamos llevar, todos nos dejamos, no sé, en algún momento
cambiamos de forma de pensar, ¿no? Y eso es lo que pasó, creo que con ambos. Pero al final lleguemos a un bonito Dialogando acuerdo. se llega a un buen entendimiento. Hemos dialogado, tanto él me pidió disculpas, también yo, ¿no? Y fueron complicaciones, pero mira, para buenos resultados, creo, ¿no? Dios sabe cuándo, dónde darte algo. Por eso yo siempre agradezco a Dios. Dije, Dios te prueba, Dios te mira, a ver hasta qué... Aprieta, pero no hasta ahorca. aprieta, no ahorca, porque yo siempre digo, no somos malas personas y nunca lo hemos sido, y por eso seguro Dios siempre nos tiene buenas bendiciones. El tema Amantes te abrió las puertas de la televisión nacional, Sí, llegaste a varios bueno, programas. Y ya antes ya había ido todo, ¿no? Pero como que la canción Amantes también no lo promocioné mucho en la tele, porque hay algunos canales que no me dejaron por el título. Por el título, por el tema del compositor. Sí, ¿no? Como me decía por el título, mi ¿no? coordinadora de prensa, como me decía, yo le digo, pero yo quiero ir a América Televisión con Amantes. No, que ahí hay muchos amantes, se dice que se sienten aludidos y tú no lo puedes cantar. Yo le digo, pero yo qué culpa tengo que sean tramposos y si les cae la canción así al pelo. No, Florcita, y ya, después grabé la canción El Pendejo. No, tampoco. ¿Ahí en El Pendejo? El Pendejo dice que se pueden, no le tienes que decir pendejo, cantar, no. Otra canción dice. Y después a mí atrás un reggaetonero entra, ¿no? Y dice, dale para atrás, tras, hasta abajo, que para arriba. Esa canción sí, eso sí lo están poniendo, pero... Entonces, ahí... Eso es de propósito, no. Sí. ¿Quién es el responsable hoy de continuar con tu imagen, con todo lo que significa hoy por hoy Flor Javier y la super sensación de Flor Javier? Yo mayormente me he encargado de hacer las ideas con el respaldo, como te dije, de mi coordinador, que ahora pues representante y manager, que es N. Vegas Producciones, ¿no? Él empezó primero como integrante. Sí, como integrante. Hace Cantaba, 8 tocaba. años. Él bailaba, ¿no? Bailaba. Era un jovencito igual que yo. Hemos empezado los dos de la nada, se podría decir. Toda esa etapa que he contado lo hemos pasado juntos. Juntos lo hemos vivido. Y gracias a Dios creo que hemos crecido bastante en esa parte de la comunicación, de hacer bien las cosas y cómo hacerlo también, ¿no? De siempre Y él se fue mejorar. preparando, a la par que bailaba, hacía coreografía, también se fue preparando, adquiriendo ¿no? conocimientos. Sí, bueno, porque ahora como bailarín tampoco para... No, eso fue hace 8 años, como te digo, Imagínate. ya pasaron tiempo. Sí. Lo cual él también estudió lo que es sonido. ¿no? Sonido. Es ingeniero de Exacto. sonido y también marketing, algunas carreras pequeñas que ha llevado como para capacitándose permanentemente. Capacitándose, igualmente yo también he llevado carrera de un poco de marketing, ¿no? Ajá. Y tanto como él hemos estudiado algunas cosas para poder tu marco apoyarnos. musical, tu trabajo es una empresa. Sí, Ya ahora es una pues empresa N. Vegas Producciones, que dentro de eso está pues Flor Javier, que es una marca también y es registrada, Ajá. Flor Pero Javier. no están excluidos tus padres, ellos... No, mis padres siempre están, como te digo, ellos son... ¿Se podría decir una empresa familiar? Sí, una empresa familiar y ahora pues cuento con el apoyo de mis hermanas. ¿Y la proyección internacional cómo va, Flor Javier? Bueno, el año pasado, este año creo que íbamos a ir a Europa, lo cual se suspendió por mala coordinación del promotor. Ustedes saben pues que si vamos a ir a otro continente hay que ir bien preparados y bien coordinados, las fechas tenerlo claro. Y algunas fechas como que no se confirmaron y hemos decidido suspender para el otro año, ¿no? Y también pues por ahí ya tenemos contacto con promotores que están en Estados Unidos que hemos mandado todos los papeles para que saquen la visa de trabajo. Documentación todas las correspondiente. documentaciones que nos han pedido y de acuerdo a eso, ¿no? Yo creo que si Dios quiere llegaremos, si no, también no, estamos No te quita el sueño. ¿Cómo así nació ese apelativo artístico, la flor más hermosa del Huascarán? Bueno, contarte primero que en mi primera producción el señor Lermo me había puesto la reina juvenil de Requinto. La reina. Lo cual tuve malos entendidos con nuestra reina, señora del Huayno con Requinto, China María, ¿no? Lo cual, por respeto, tal vez por desconocimiento, yo también acepté
y en ambas partes aclaremos y ya, ¿no? Se quedó así. He escuchado también que te decían la sensación. Sí, luego me puso Chinita Caracina, que ya no está entre nosotros. Ajá. Me dijo, no, la reina es una sola y tú eres la sensación. Y me puso la sensación de Requinto, la Chinita Caracina. La Chinita Caracina. Entonces así está registrado mi nombre ante Indecopi como Flor Javier, la sensación de Requinto. Luego me pusieron muchas apelativas más, pero lo cual el señor Lermo una vez me dijo, ¿no? Del Huascarán, Huascarán. Primero creo que el señor John dijo que como hija del Huascarán, algo así. Esa idea él hizo llegar, pero dijo como hija del Huascarán ya existen, ya, ¿no? Entonces él dijo no, la flor más hermosa del Huascarán, Lermo. Lo corrigió y así lo completó, ¿no? Así se completaron. Creo que ahí nació esa idea de ambas partes, ¿no? Ajá. Y me acuerdo ya en la sala de grabación, eso al instante ya, ¿no? Y lo consultaste con Níker, ¿qué te parece? Claro, ¿Cómo fue la cosa? siempre nosotros consultando. Ahí estaba el señor. ¿Y ya está registrado la flor más hermosa del Huascarán? Contarte que eso no se puede registrar por ahí. No sé quién dijo que tenía patentado. El señor yo creo dijo que yo te puse, no. Él sí dijo, ¿no? De Huascarán hizo llegar la idea, pero todo se completó y dijimos, Lermo, todo como él es un gran, que tiene años de experiencia, dijo, la flor más hermosa del Huascarán. Ya, y con eso se quedó. Y contarte que la flor más hermosa del Huascarán no se puede registrar porque el Huascarán es como decirte, un patrimonio cultural de nuestro Ancash. Inclusive hay restricciones, no se puede tampoco hacer videos. No se puede. Hay muchas restricciones que hay que respetar. Claro, yo como soy del Huascarán, ya pues con más razón me llamo la flor más hermosa del Huascarán. Pero registrarlo no se puede, ¿no? No se puede. No se puede. ¿Hijos? ¿Tienes hijos, Flor Javier? ¿No tienes hijos? Tengo 2 hijos perrunos, nada más. Perrunos, 2 perrunos. Toto y Chico. Que dicen que te desestresan, ¿no? Sí, Realmente no. las mascotas son... Con razón Elvis para fresquito porque en su casa tiene loros, perros, cuyos, él para feliz con sus mascotas y es un momento muy importante. ¿Y cómo vas? Supongo que sí estás enamorada. Ahora sí estás con alguien que te acompaña. Sí, como te digo, yo... Tanto frío que hace, no creo que estés sola. Empecé a tener una relación de amistad hace 8 años con señor N. Vegas. Ya, Lo cual fuimos enamorados como 4 años. ¡Y el ganador! 4 años y después de 4 años, 5 años creo que ahora pues somos convivientes, ¿no? ¿Le diste el sí después de 4 años? Sí, porque él luchó también mucho, los 2 juntos, como te digo, hemos salido de la nada y él siempre respetuoso con mis padres. Fue pedir oficialmente él también, ¿no? Como decir, la mano, como decir. Bueno. Que ya se conocen, ¿no? Hay una amistad, hay una... Sí, él y yo somos como amigos, o sea, los dos somos amigos, somos pareja de trabajo, aparte de tener una relación. Sí. Claro que sí, y eso es importante que perdure esa relación. Los dos están marcaditos, él está recontra marcadito. Bueno, él no lo expongo y tampoco, sí nos gustaría exponernos tal vez cosas lindas que pasamos como muchos artistas lo han hecho, lo hacen. ¿Por qué? Por respeto al público y sobre todo pues porque yo quiero que me conozcan por mi música, no por mis... ¿Cómo le dices de cariño así en la intimidad a Níker? Mi gordo, mi tigre, ¿cómo le dices de cariño? Mi papi, mi oso. No, Niki. Niki. ¿Y él cómo te dice de cariño? F, por la flor, F, ¿no? Ah, jefa. F. Ah, F, nada más te dice. Por la flor. F, por la flor. F y Niki. Ahí está esta parejita extraordinaria. Y qué bueno que los une la misma pasión por la música, la misma pasión por lo que ustedes hacen. Y eso, ¿ya te dijo cuántos hijos quiere tener? Lo que yo venga será. En algún momento. En algún momento, ¿no? Claro, ahorita estamos abocados. ¿Crees que la llegada de un hijo trunca la carrera de un artista? No, para mí no. No, para nadie, porque ni eso tener está una demostrado. relación, ni tener novio enamorado. Simplemente hay que saber manejar las cosas y qué exponer y qué no Y exponer. tú lo sabes manejar bien a él. Bueno, manejar esa parte de la relación, sí. Claro, ahí tú llevas las riendas de la relación. No, 50-50. 50-50. Sí. Tiene que ser así. El gran Níker.
Y bueno, son ya varios años de esta relación. Sí, como 8 años ya, como te digo. Supongo que ya habrán Desde hablado mis algo de matrimonio todavía. Sí, sí, claro, hemos conversado. ¿Quién no? Todo, de cuando estás A en una casarse relación, en el Huascarán. se habla de todo, claro, Ajá, claro. sensacional. Qué bueno porque tú sabes que ya con una relación 7, 8 años y no hay nada, llega el aburrimiento, también el hartazgo. Así dicen los psicólogos. Bueno, nosotros, gracias a Dios, nos sentimos jóvenes, Ajá. porque hemos empezado muy jóvenes los dos y como que disfrutamos mucho estando bien así por el momento. Tenemos algunos objetivos que cumplir y ahí ya Asegurando vendrá primero el sus matrimonio, sueños. los hijos, ¿no? Ajá. ¿Y cuántos hijos piensas tener tú, Flor? Bueno, como te digo, lo que Dios quiera Ajá, que venga. que ¿no? vengan los hijos, que venga una docena, que venga una docena. A poco de celebrar tu gran aniversario, cuéntanos, este gran aniversario que se viene es otro desafío que tiene Flor Javier. Sí, contar de que si el año pasado para mí fue un reto imposible. Por primera vez Por era un primera sábado en vez el Musga. era un sábado en el Musga y hacerlo yo por primera vez también coordinando y el señor Elvis Mendoza también por primera vez yendo al norte. Elvis, por primera ha vez. sido un reto que hemos pasado muchas complicaciones que si les contara creo que quedaría chico el programa. Que Ajá. de todo hemos pasado ya. Entonces para mí ahora este año hacer en Santa Rosa es un reto doble, ¿no? Así es. Es un reto doble. Y por ello pues estamos trabajando full, esperando pues siempre... Complejo Santa Rosa el apoyo es del el local que se vestirá de gala para el sábado. 7 de septiembre, Eso, mi el aniversario sábado. y cumpleaños. 8 años de carrera artística o 7? Bueno, en Lima tengo 6, Ya, En Lima. ¿Y en provincia? 8. En mi pueblo 8. Y han convocado a las primerísimas figuras que hoy por hoy son tendencia. Sí, lo que es, yo siempre la he querido tener en una fiesta o compartir escenario con la gran artista que es Flor Pileña, la reina de la cervecita. Ajá. Y tenerlo para mi aniversario es un sueño cumplido más, ¿no? Así es. Y pues de la mano con Pumita Cazador, que mejor pues en el género de requinto, que gusta muchísimo. Y lo que es la cumbia sureña, yo cada que voy por Puno, Juliaca, por esos lugares, nunca falta pues Franco Rojas en una celebración. No podía faltar pues lo que es guayno sureño, Ajá. nuestra gran Yolanda Ibón, ¿no? También pues que es la voz, una voz de grandes éxitos. Contarte que yo siempre me ha gustado hacerlo como que 20 y tantos por ahí mi aniversario, pero por ahí hubo problemas de local, que ya no había local, que por el norte nos cerraron algunos locales, no sé qué pasó. Y el 7 estaba libre. Y dije, pero es mi cumpleaños, ya el 7 lo hacemos el 7. Y se dio esa oportunidad. Yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Tú naciste el 6? Yo nací el 6, El pero 6. esta vez celebramos el 7. Claro que sí, porque El tu mamá 7. no podía, pues, el mismo día de recién Claro. dando a luz, la señora no podía bailar, pero ya al día siguiente sí se puede, pues, no hay problema. Porque bueno, allá en la sierra, ¿no? Cuando dan a luz, ya 2, 3 días nada más descanso y de ahí siguen trabajando. Siguen trabajando, ahí, hermano. hasta con barriga, hasta los 7, 9 meses. Sí, mi ahí mamá están me acuerdo chambeando. que el día que yo nací, dice que aún había ido a regar. Llegó de haber regado y yo ahí nomás ya Tú salí. querías nacer, pero ella dijo, todavía no salgas porque voy a terminar de regar. Espera, más la noche vas a salir. Y más ratito ahí salí. No, sí, en la sierra También sí. contar de que mis padres van a estar llegando a mi Llega aniversario cada la año. señora, ¿cómo se llama? Paulita Roque y su sombrero, ya saben. Ay, 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 y don Oscar. Y don Oscar Javier, que lo van a conocer mis Que hermanas no se también. entera a nadie gratis al local. No, mi mamá y mi papá va a venir a hacer entrar gratis a todos. Él es así. Don Oscar, Javier, Flor Angélica, ¿quién te puso el nombre, papá o mamá? ¿Quién fue el de la idea? Los dos dicen, Los ¿no? dos. Los dos. Vieron una flor ya de la flor. Flor, ya. y Angélica, Angélica, que iba a ser pues una chica así, Un angelical. ángel, una angelical. Y ahí está Flor Angélica. Javier Roque. Javier es mi apellido. Muchos Javier dicen, es tu apellido, ¿no? Javier es su nombre, dicen, no, Javier es mi apellido, Javier Roque es mi apellido. Claro. Gracias, Flor Javier, por tanta riqueza que tienes y por ser portadora de ese testimonio que estoy seguro ha inspirado y está inspirando a mucha juventud, a mucha gente, a muchos padres también, para que inculquen a sus hijos, para que los apoyen a sus hijos a desarrollar, porque un padre no te puede obligar a que tú seas esto o lo otro. A veces los hijos tienen otras inquietudes, entonces si ustedes ven que tiene talento, tiene madera, tiene pasta, a que los incentiven.
¿no? Sí, simplemente darte las gracias y ahí la gente te quiere escuchar. ¿Qué testimonio le quieres decir? ¿Qué palabras le quieres decir a toda la gente maravillosa que ama nuestro requinto nacional? Se ha ganado mucho terreno en la juventud peruana. Yo creo que no hay mal que por bien no venga. Vino la pandemia, las redes sociales se impusieron y hoy los artistas están creciendo realmente de una manera impresionante para el bien de nuestra identidad, porque siempre se busca, se lucha por la identidad de nuestra música peruana. Sí, ¿Cuál bueno. sería tu palabra en sí para los amantes del folclore nacional? Bueno, primeramente quiero agradecer a todo el público que me ha apoyado desde mis inicios, que ha confiado en mi trabajo musical, grandes promotores, grandes empresarios también que nos han llevado para sus fiestas. Agradecer a todo el público a nivel nacional o internacional también, que gracias a las redes sociales puede llegar nuestras canciones ahora con más facilidad, ¿no? Y gracias de verdad, poner cada canción en una tendencia musical para mí ha sido un sueño también inesperado, porque nuestras últimas canciones como que han calado más en los corazones del público. Y de verdad, agradecida, contenta, decirles a los jóvenes que están empezando o que gustan de este género, decirles que no tengan miedo, ustedes sigan, si te gusta a ti, tienes que seguir. Tal vez no nos puede obligar nadie, tal vez nos obligan en algo que no nos gusta, no lo hacemos. Nos tiene que nacer y gustar, tener algo propio aquí adentro para poder conquistar al público. Yo creo que todos los artistas tienen su propia forma de llegar al público y eso tienen que ustedes buscar, ¿no? La originalidad, se podría decir eso. Y ya con eso tienes, como dicen, un punto a tu favor que siempre te va a identificar ante el público y la gente, ¿no? Y decirles no se rindan, siempre sigan adelante cumpliendo sus sueños, sobre todo de la mano, ¿no? Con la familia. Si la familia nos apoya, ahí hay que estar. Si hay apoyo de otras personas también, hay que seguir, aunque sea apoyan con consejos, Así es. pero es para seguir adelante, ¿no? Hay tantas cosas que podría decir que realmente yo creo que se me queda Así es, corto hay muchas cosas aún que decir, que manifestar, pero definitivamente haces lo que más te gusta y a no desanimarse. Sí. Porque van a existir obstáculos todavía Siempre, en el camino. siempre. Tienes Yo un creo camino que muy amplio que continuar, hay proyecciones muy importantes y seguramente proyecciones inmediatas. Aparte de los viajes y todo, ¿cuál es tu siguiente paso que vas a dar, Flor? Bueno, ahorita hemos sacado una canción, ahora ya hemos grabado 2 temas más. Uno, como te digo, homenaje a las personas que ya no están acá. Y la otra canción también una inspiración mía. Y estamos ahí, ¿no? Después del aniversario ya nos tomaremos el tiempo de realizar el videoclip. Y como te digo, estaremos realizando conciertos exclusivamente de Flor Javier en muchos departamentos que están solicitando nuestras canciones. Entonces, también yo creo que se vienen grandes retos a nivel nacional, a nivel interior de nuestro país. Por supuesto, primero a conocer el Perú y luego lo proyectado que nos has manifestado. Sí, hemos ido también a Chile, ¿no? Hemos ido a Chile y ahora tenemos propuestas para Bolivia, que es, si Dios quiere, iremos este año. Es un mercado muy maravilloso. El otro año será. Llegar a Santa Cruz, a Cochabamba. Sí. Todo se puede, a no desanimarse. Sí. Siempre adelante. Y ya se viene su cumpleaños y su aniversario. ¿Dónde lo vamos a celebrar, muchachos? En el complejo Santa Rosa. El sábado 7 de septiembre. Entrada gratis hasta las 8 de la noche. ¿Hasta las 8 era gratis? Hasta las 8, ¡Ah, caramba! No sabía. Yo misma estaré en la puerta ahí esperando. Personalmente. Y si te vienes de Cajamarca, de Ancash, me dicen que las entradas son libres, ¿ah? Sí, entrada libre con el boleto de pasaje, con el boleto de viaje. Eso sí es toda la noche. Toda la noche. Eso sí es toda la noche. Sí. Si que llegas de tu Ancash, de Cajamarca, te vienes y directamente al complejo Santa Rosa, no hay ningún problema. Eternamente agradecidos, un besito para todas las chicas, para los chicos también su besito, por favor. Gracias y nos vemos en una próxima a través de nuestro podcast Cuéntamelo Todo.